Muy buenos días. El día de hoy vamos a presentar el trabajo de métodos cuantitativos para la toma de decisiones. Es un trabajo presentado por mi compañera Sandra Palacios Asprilla y Alejandra Villegas Villegas. Tenemos el primer punto que es llevar a cabo todos los criterios de toma de decisiones en este siguiente ejercicio. Un agricultor puede analizar sus diferentes estrategias de cultivo en función del tipo de terreno y el clima, seleccionado como más adecuados el trigo, la papa y la yuca. Los estados de la naturaleza pueden ser el clima como es lluvioso, normal y cálido. En el momento de tomar la decisión, el microempresario del sector no conoce cómo va a ser el año, suponiendo a través del pronóstico del tiempo, este dio las siguientes probabilidades: 35% lluvioso, 42% normal y 23% cálido. Según el comportamiento de años anteriores, puede dar la tendencia en la cosecha de los tres productos. La matriz está dada a continuación. Entonces aquí tenemos la probabilidad 0,35, 0,42 y 0,23 de que sea lluvioso, normal y cálido. Y aquí están los diferentes tipos de cultivos. Iniciando con el criterio pesimista, entonces el criterio pesimista dice que seleccionamos lo mejor de lo peor. Entonces con cada uno de los cultivos vamos a seleccionar de acuerdo al clima de toda la línea el menor valor. Entonces en la primera 200, 180 y 133. De estos datos vamos a seleccionar el mejor, o sea, lo mejor de lo peor. En este caso sería 200 que, según el criterio pesimista, el agricultor debe seleccionar sembrar trigo en temporada lluviosa. Pasamos al criterio optimista, el cual se le llama también Maximax, es decir, que a nosotros nos pasa lo mejor de lo mejor. Entonces vamos a seleccionar por cada uno de los cultivos el mejor valor: 220, en este de papas 215 y en yuca 150. Y acá vamos a seleccionar lo mejor de lo mejor, que sería 220. Para este caso, según el criterio optimista, el agricultor debe seleccionar sembrar trigo con el clima normal. Siguiendo con el índice de Urwich, en el índice de Urwich tenemos que tener un coeficiente de optimismo. En este caso tomamos alfa como 0,6. Entonces, cada uno de los cultivos seleccionamos el mayor valor, lo multiplicamos por el coeficiente de optimismo más el menor valor por 1 menos el coeficiente de optimismo, que en este caso nos da 0,4 para llegar a 1. Entonces, cada uno de los ítems de los cultivos se le hizo esta operación y el mayor valor se selecciona como el trigo en este caso. Entonces, según el criterio de Urwich, el agricultor debe seleccionar sembrar trigo.
Continuamos con el mínimo arrepentimiento del modelo de Savage, en el cual debemos hacer una matriz de arrepentimiento, la cual se saca seleccionando por cada una de las columnas el mayor valor y llevando este valor a restarlo por cada uno de los ítems, ¿sí? Por cada uno de los ítems de cada una de las columnas. Entonces, en este caso, 200 menos 200, 0, 200 menos 180, 20, 200 menos 133, 67. En este caso, seguimos con el normal, el clima normal, y el mayor valor es 220. Se hacen cada una de las restas y al terminar la matriz pasamos a sumar cada una de las filas de la matriz. En este caso, como buscamos el mínimo arrepentimiento, entonces seleccionamos el menor valor que nos dé, ¿sí? Para no arrepentirnos de esa decisión. Entonces seleccionamos ese menor valor, que en este caso es 5, lo cual indica. Teniendo en cuenta el proceso de toma de decisiones bajo riesgo, entonces llevamos a cabo estos ítems. Definir el problema, entonces, ¿qué cultivo plantar? ¿Cierto? Aquí en la matriz nos dice trigo, papa o yuca. Identificar las alternativas, esas son. Evaluar los resultados posibles, entonces los resultados posibles es cuál voy a sembrar, ¿cierto? Cuantificar los resultados, entonces aquí están cuantificados los resultados y el valor esperado monetario. Tenemos asignar probabilidades. En la tabla también nos dice que tenemos probabilidad de que sea lluvioso el 0,35, normal 0,42 y cálido 0,23. Seleccionar la alternativa óptima. Entonces, de acuerdo al valor esperado monetario, nosotros decidimos que iba a ser el 210,7, que es el trigo. El valor esperado monetario se saca teniendo en cuenta cada una de las probabilidades. Entonces se multiplica cada uno de los ítems por la probabilidad. Continuamos con el criterio de beneficio esperado, el cual se saca con la suma de toda la fila, ¿sí? Entonces en este caso nos dio 630, 595 para la papa y yuca 418. El mayor beneficio esperado nos lo dio el trigo. Para este caso, el agricultor también debería de sembrar trigo. Teniendo en cuenta el criterio de los estados más probables de la naturaleza, como su título lo dice, es con probabilidades. Entonces, en este caso nos vamos a la probabilidad más alta, ¿sí? Que sería el 42% o 0,42, y ese sería los estados de la naturaleza más probables. De estos estados de la naturaleza más probables, seleccionamos el mayor valor, que sería 220, donde quiere decir que el agricultor también debe sembrar trigo para tener su mayor ganancia. Continuamos con el criterio de pérdida de oportunidad esperada, en el cual se realiza una matriz de tabla de pérdida. Se parece mucho al criterio de Savage. Entonces tenemos el valor máximo por columna, ¿sí? Acá sacamos el valor máximo por columna, llevamos a cabo las restas y ya a partir de esta tabla de pérdida multiplicamos cada uno de los ítems por la probabilidad de ocurrir y los sumamos. Entonces, en este caso, la pérdida de oportunidad esperada para el trigo es de 1,15, de la yuca 15,4 y de la papa 15,4 y de la yuca 71,25. Entonces, como estamos buscando que sea la mínima pérdida,
¿sí? Entonces el objetivo es buscar la mejor solución, que sería la menor pérdida, nos la da el trigo, para seleccionar, cultivar trigo. Bueno, seguimos con el cálculo del valor esperado de información perfecta, en el cual primero vamos a hallar el valor esperado monetario, el cual se saca multiplicando cada uno de los valores de las filas por la probabilidad y se suman entre ellos. Cuando tenemos el valor esperado monetario, entonces vamos a sacar el valor esperado con información perfecta, que este se saca teniendo en cuenta el valor máximo de cada columna, multiplicándolo con su probabilidad y sumándolos entre sí. Cuando tenemos este valor, entonces ya podemos proceder a buscar el valor esperado de información perfecta, que indica lo que el agricultor estaría dispuesto a pagar para obtener más información de los estados de la naturaleza para un mejor pronóstico. Entonces tenemos, para una mejor toma de decisiones, tenemos que este es el BCIP menos el valor esperado monetario, ¿sí? Máximo. Entonces esto nos dio 1,15. Entonces esto es lo que el agricultor... Para el criterio de yo no sé nada, nosotros cambiamos las probabilidades. Se supone que uno no sabe las probabilidades, entonces las dividimos pues para que fuera 1 dividido 3, para que nos quede equitativa, 0,33 cada una de las probabilidades de que sea lluvioso, normal o cálido el clima. Entonces procedemos a llevar a cabo la multiplicación de cada uno de los ítems por la probabilidad que le corresponde. Cada uno de estos, al multiplicarlo, se suma por el siguiente y nos dan estos valores. Y aquí se coge el mayor beneficio esperado. Entonces, para este caso, según el criterio de yo no sé nada, el agricultor debe seleccionar sembrar trigo, ya que tiene el mayor beneficio esperado. Teniendo en cuenta el criterio de árbol de decisiones, aquí hallamos el valor esperado monetario, que se multiplica cada uno de los ítems por la probabilidad y se suman entre ellos. Entonces aquí el valor esperado monetario nos dio el mayor, el trigo, pero entonces vamos a proceder a hacer el árbol de decisiones, que es qué cultivar. Entonces tenemos tres opciones: trigo, papa o yuca, en un clima lluvioso con una probabilidad del 0,35. Tenemos que 200, el valor es 200, para el clima normal con una probabilidad de 0,42, 220, y de clima cálido con una probabilidad del 0,23 o 23%, 210. Y así para cada uno. Clima lluvioso, normal y cálido tiene sus diferentes probabilidades y sus diferentes datos. 180, 200 y 215 para la papa, y para la yuca 133, 150 y 135. Al llevar a cabo el valor esperado monetario, para la teoría de Bayes procedemos a multiplicar cada una de los ítems por la probabilidad y sumarlos entre ellos. Según la regla de Bayes, entonces seleccionamos el mayor valor, que en este caso sería el trigo, con 210,7. Entonces el agricultor, según la teoría de Bayes, debe seleccionar sembrar trigo. Teniendo en cuenta el criterio de evaluación de riesgos, entonces llevamos a cabo para esta matriz, digamos que hicimos la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Tenemos una media de 182,556. Entonces procedemos a realizar todos los cálculos necesarios, encontrando que la yuca en todos los ítems dio el mayor valor.
Esto indica que está más alejada de la media, entonces no sería una buena opción para tenerlo. La mejor opción en este caso, digamos, el ítem que está más cerca a la media sería la papa. Entonces, para este criterio, según la evaluación de riesgos, el cultivo de papa podría ser una buena opción debido a su bajo coeficiente de variación, es decir, que es el más estable durante el tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Palacios Asprilla y dando continuidad al ejercicio nos vamos al punto número 2, el inciso número D, donde nos plantea escoger una empresa y aplicar los parámetros de pronóstico y definir sus características. Para eso tenemos la empresa Colombina S.A. que está ubicada en la ciudad de Medellín, es una distribuidora exclusiva de bombones y sacó al mercado un nuevo sabor y desea conocer el valor de la demanda para el mes de julio. Para ello vamos a utilizar el método de promedio móvil simple. Para desarrollar el ejercicio de promedio simple móvil contamos con dos variables, meses y demanda. En meses tenemos que van desde enero a junio y demanda que van desde enero a junio, serían los datos históricos. Y contamos con un activo que sería hallar el pronóstico del mes de julio. Tenemos un N, que sería el número 2, que es la cantidad de meses que vamos a tener en cuenta para realizar el pronóstico. En este caso, ¿cómo desarrollamos el ejercicio? Vamos a sumar los meses de enero y febrero, los 2 meses, y lo vamos a dividir entre 2, que es nuestro N. Ese nos va a dar el pronóstico de marzo. ¿Cómo hallamos abril? Vamos a sumar febrero y marzo, lo vamos a dividir entre 2, que es nuestro N, y ahí nos va a dar el pronóstico del mes de abril. Es decir, van de rotación en rotación. Y nuestro objetivo, ¿cómo lo sacamos? Vamos a sumar mayo y junio y lo dividimos entre 2 y va a salir el valor pronosticado del mes de julio. ¿Cuáles son las características que podemos hallar con este ejercicio? A través de él podemos identificar la tendencia de variación que tienen los valores de demanda con lo pronosticado. Es decir, qué tan cercano está lo que ya está definido como valor real a lo que vamos a definir en el pronóstico. Y otra característica es que también podemos identificar o calcular el margen de error, que es esa diferencia que hay entre la demanda, entre lo que ya pronosticamos. ¿Y cómo se saca ese resultado? Restando precisamente la demanda con el pronóstico. Hay otro dato importante que es el valor absoluto, que el valor absoluto es el mismo valor del margen de error, pero en positivo, y ese lo vamos a hallar con la opción o la función de ABS. Para el inciso E del punto número 2, nos plantea la realización de un proyecto aplicando el pronóstico y analizar si es viable o no, teniendo en cuenta los cálculos y las gráficas. Exponemos un caso hipotético de la empresa Textil Más, que es dedicada a la venta de pijamas tipo vestido, los cuales presentan cambios repentinos en las ventas de acuerdo a la demanda del mercado. Por tanto, requieren conocer cuáles son sus ventas para el año 2029, partiendo de datos históricos de los últimos años representados a continuación. Dando solución al ejercicio,
empezamos con el promedio móvil simple y contamos con un n, que sería el número 3, que desde allí vamos a partir para sacar el pronóstico de los meses siguientes. Esa va a ser nuestra cantidad base. Contamos con el año 2018 al 2028, que sería nuestro dato histórico, al igual que las ventas del 2018 al 2028. Y nuestro objetivo sería hallar el 2029. ¿Cómo hallamos el pronóstico? Vamos a sumar el 2018, 2019 y 2020, y ese va a ser nuestro valor pronosticado del 2021. ¿Cómo hallamos 2022? Entre la suma del 2019, 2020 y 2021 vamos a hallar el valor pronosticado del 2022, y de nuestro objetivo, que es el 2029, vamos a sumar el 2026, 2027 y 2028, y ese va a ser el resultado de nuestro valor pronosticado del objetivo planteado, es decir, va de rotación en rotación. Es importante conocer el margen de error que existe entre las ventas y pronóstico, y para eso debemos hacer una resta. O sea, vamos a restar las ventas con el valor pronosticado, y ese nos va a dar el margen de error que existe entre las dos variables. Y el valor absoluto es sumar o tomar esta variable del margen de error y plantearla, y de esta manera nos va a dar en positivo el valor absoluto. También existe un método de promedio para estas dos funciones expresadas. ¿Cómo se saca el promedio del margen de error? Vamos a sumar todos los resultados y ya nos promedia cuánto sería más o menos ese margen de error entre todos los años realizados. Y el absoluto es lo mismo, también tomamos el resultado de lo que nos dio en todos los meses pronosticados y nos va a dar el promedio. Y si analizamos la gráfica, podemos identificar que el negocio entraría a ser viable porque la tendencia suele a subir. No ha llegado aún a los picos, pero tiende a subir. O sea que la viabilidad podría ser de carácter positivo. Resolviendo el método del pronóstico simple exponencial, vamos a tomar un n que va a seguir siendo 3. Contamos con variables de año y ventas y datos históricos desde el año 2018 al 2028. También contamos con pronósticos, con unos datos ya realizados de pronósticos. ¿Por qué empezamos a partir del 2021? Porque nuestro n, es decir, nuestro número base, es el número 3. Quiere decir que tenemos que empezar a partir del 2021. Recordando un poco, sabemos que debemos sumar 2018, 2019, 2020 y dividirlo entre 3 para que nos dé el pronóstico del 2021. Para el 2022 bajamos un escalón, empezamos desde el 2019, 2020, 2021 y lo dividimos entre 3, y así sucesivamente vamos a hallar el pronóstico de todos los años que registramos. El promedio simple exponencial debe contar con un alfa. Ese alfa no puede ser superior a 1, es decir, nuestro límite es 1. Debe ser menor o igual a 1. En este caso, para el ejercicio, nuestro alfa será de 0.2. Y para hallarlo, hacemos el siguiente ejercicio. Vamos a multiplicar el valor del alfa, que en este caso sería 0.2, por el segundo valor del año, que sería 1100. El segundo valor, que sería el 2019. Todo eso entre paréntesis lo vamos a sumar. Y dentro del paréntesis vamos a restar el límite del alfa, que va a ser el 1, menos el valor del alfa escogido, que va a ser el 0.2. Cerramos el paréntesis y vamos a multiplicarlo por el primer valor de las ventas. ¿Por qué por el primer valor de las ventas? Porque ese mismo valor de ventas del 2018 se tuvo que poner en la primera casilla donde vamos a hacer el ejercicio del promedio simple exponencial. Como es el primer valor, no tenemos con qué otros valores realizar, pues como la sumatoria, por eso siempre va a quedar el mismo número, y de esa manera vamos a hallar el promedio simple exponencial. ¿Qué podemos verificar según la gráfica? Que a pesar de que la suavización está alejada, un poco aislada de los picos de las ventas reales, se logra nivelar en cuanto a los valores representativos de los años que han tenido mayores ventas. Esto basado pues en los datos reales del ejercicio.
Para el desarrollo del punto 3 tenemos una serie de datos históricos de los años 2005 al 2019, al igual que sus ingresos. Para esto tenemos que calcular los promedios móviles de 3, 4 y 5 años. Debemos también utilizar los datos de la serie de tiempo para mostrar los pronósticos de suavización exponencial, si el alfa es 0.1 o 0.3. Debemos también realizar el informe del valor pronosticado para el año 2020, teniendo en cuenta el método de promedio móviles de los 3 periodos y la suavización exponencial con un alfa de 0.1. Calculando los promedios móviles de 3, 4 y 5 años, según serie de tiempo, podemos identificar que cuando el promedio móvil es de 3 años, es decir, nuestro N es el número 3, vamos a comenzar a hallar el valor a partir del 2018, que sería nuestro cuarto año. ¿Cómo se realizaría? Sumando el 2005, 2006, 2007 y lo vamos a dividir entre 3. Arrastramos y nos va a dar el valor hasta el 2019. ¿Qué pasa cuando nuestro promedio móvil es de 4 años? Ya no empezaríamos en el 2018, sino en el 2019. Y también realizaríamos la suma entre los ingresos del 2005 hasta el 2008. Lo dividimos esta vez entre 4 porque es nuestro N y ese nos va a dar el resultado del año hasta el 2019. ¿Qué pasa cuando es 5 años? Realizamos el mismo ejercicio. Ya no vamos a empezar en el 2009, sino en el 2010 y vamos a sumar los ingresos del 2005 hasta el 2009. Lo vamos a dividir entre 5 y ese nos va a dar el valor respectivo del pronóstico para el 2010 en adelante. En este ejercicio podemos identificar cuál es el comportamiento que tiene la suavización exponencial cuando se cuenta con un alfa de 0,1 y 0,3. El ejercicio nos plantea años históricos que van desde el 2005 hasta el 2019 e ingresos que van desde el 2005 hasta el 2019. ¿Cómo desarrollamos el ejercicio cuando el alfa es de 0,1? Siempre se va a tomar el primer valor de los ingresos. Se va a poner siempre en la primera casilla porque no se tiene otro valor para realizar una operación matemática o una función matemática. Sin embargo, en el 2006, que sería nuestra segunda casilla, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a tomar el primer valor de la suavización exponencial, lo vamos a sumar con nuestro alfa, que sería 0,1, y lo vamos a multiplicar por el primer valor de los ingresos restado con el primer valor de la suavización exponencial. ¿Cómo así? Con datos numéricos tomaríamos entonces 235,641, que es el primer valor que está en la casilla de la suavización exponencial, el 0,1 es el alfa, multiplicamos el primer valor de los ingresos, que serían 235,641, y lo vamos a restar nuevamente por el primer valor de la suavización, que serían 235,641, y así nos va a dar el resultado. Arrastramos y nos da los datos hasta el mes indicado, que sería 2019 en este caso. ¿Qué pasaría cuando la suavización es de 0,3? Se hace el mismo ejercicio, se toma el primer dato de los ingresos, en este caso vamos a sumar el primer valor de la suavización, que serían 235,641, esta vez ya no va a ser por 0,1 sino 0,3, que es nuestro valor de alfa, el primer valor de los ingresos, que serían 235,641, y lo vamos a restar nuevamente por el primer valor de nuestra casilla de suavización exponencial, que serían 235,641. Ahí nos daría el resultado de cada información teniendo en cuenta alfas diferentes. ¿Qué se evidencia en las imágenes? En las imágenes podemos evidenciar que cuando es 0,3 hay un acercamiento más probable en cuanto a los valores reales de los ingresos.
Y cuando es 0,1, el acercamiento es un poquito más aislado, pero tiende a tener la misma medida de acuerdo a los resultados. Entonces, si hablamos de suavización, se ve el ejercicio más suavizado si el alfa pretende un 0,3. Para hallar el valor pronosticado del año 2020, vamos a aplicar el promedio móvil simple contando con un n de 3 periodos. ¿Cómo se hallaría? Como lo hemos mencionado en los ejercicios planteados anteriormente, empezaríamos a partir del cuarto año, que sería el 2008. Entonces sumamos el 2005, 2006 y 2007, siendo el 2005 el primer año planteado, lo dividimos entre 3, que es nuestro periodo, y nos va a dar el pronóstico para el año siguiente, que sería el cuarto año. ¿Cómo hallaríamos el del año 2020, que es nuestro objetivo? Tomaríamos la suma del 2017, 2018 y 2019, lo dividimos entre 3, que es la cantidad de periodos, y nos va a dar el 777, 160, que sería nuestro pronóstico. Por último, vamos a identificar, cuando contamos con un alfa de 0,1, cuál sería nuestra suavización exponencial. Tenemos los datos de 2005 hasta el 2020 y la suavización exponencial sería con un alfa de 0,1. ¿Cómo se desarrollaría el ejercicio? Tomaríamos el valor del 2019, que es el dato inmediatamente anterior, lo vamos a sumar por el 0,1, que es el valor de nuestro alfa. Luego vamos a multiplicar ese valor por el dato de los ingresos del 2019, que serían 983.102, y lo vamos a restar por nuestro dato de suavización del 2019, que serían 456.608 pesos. Esa nos va a dar un valor de 509.257, que sería, según resultado, nuestro valor de suavización exponencial cuando se cuenta con un alfa de 0,1.